Entonces vamos por la enseñanza sobre esta festividad. Ahora, en los círculos de estudio hemos aprendido sobre Pesaj. Algunos de ustedes han tomado en años anteriores esta enseñanza. Los 2 años pasados, durante la festividad de Pesaj, tuvimos aquí el triclinium. Tuve aquí una enseñanza sobre el último Pesaj de Yeshua. Gracias, Freddy. Y aprendimos sobre cada uno de los elementos. Sin embargo, sé que algunos de ustedes no estaban hace un año. Entonces, hoy solamente quiero dar una reseña muy rápida y muy, no quiero ir a la profundidad, porque el próximo miércoles iremos celebrando la fiesta, la cena, con cada uno de los elementos, y tomaré unos minutos para ir explicando cada elemento. Entonces, lo que quiero centrarme en este momento es sobre algunas enseñanzas o mitos alrededor de la fiesta de Pascua o de Pesaj que han surgido en el cristianismo, y que necesitamos nosotros saber si esos mitos son realmente algo que aplique para nosotros, es algo que enseña la palabra de Dios o no. Entonces, no solo eso, ¿cómo yo me tengo que preparar para una fiesta como esta? Cuando el pastor dice que prepare mi corazón, que me prepare para esta celebración, ¿a qué se refiere? Entonces, yo quiero que vayamos hoy descubriendo y comencemos un poco antes, mucho antes en el tiempo, no un poco, mucho antes en el tiempo, antes de que Pesaj fuera secuestrado por la iglesia mayoritaria para hacer la mal llamada Semana Santa. ¿Cuántos han escuchado la Semana Santa? Por supuesto que todos, ¿no? Cuando ustedes piensan en Semana Santa, ¿qué les viene a la mente? Vacación, exactamente, porque eso es lo que simboliza para muchos. Semana Santa y todos sus derivados tiene que ver muchas veces con vacaciones. Pero comencemos con la enseñanza, y la pregunta es: ¿cómo es que lo hacían la iglesia del primer siglo? Cuando hablo de la iglesia del primer siglo, me refiero a la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia del primer siglo, es decir, el primer siglo después de Cristo, la iglesia junto con los apóstoles que fueron enseñando a los nuevos discípulos de Jesús, de Yeshua, sobre todas estas prácticas bíblicas que hay en nuestra escritura. ¿Cómo es que ellos lo hacían? Entonces, hoy quiero que vayamos descubriendo algunos de esos aspectos, y les voy a decir algo. Quizá en este descubrimiento o en este explorar de cómo lo hacía la iglesia primera, pues bueno, tendremos que encontrarnos con algunas cuestiones que tenemos que quitar, cuestiones de las cuales tendremos que despojarnos porque no son ni bíblicas. Entonces, si no son bíblicas, no tiene mucho sentido practicarlas. Ahora, aquí aplica muy bien esto. La Biblia no cambia, pero mi entendimiento por ella sí cambia. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? La Biblia sigue siendo la misma, pero cada vez que usted va más a profundidad, cada vez que usted lee y estudia con contexto, ya sea cultural, geográfico, lingüístico, arqueológico, cuando usted estudia la palabra de Dios desde esa perspectiva, con seriedad, usted se va dando cuenta que la palabra de Dios no cambia, simplemente que mi entendimiento por ella ha ido cambiando. Y este es un problema que muchas veces podamos presentar en el cristianismo. Tal vez tú empezaste en el cristianismo hace algunos años y tienes alguna idea que se te enseñó y que la tienes muy arraigada, y que te cuesta trabajo entender que a lo mejor esa idea no es bíblica y que necesitas removerla. No es que cambie la Biblia, pero sí necesitas que tu entendimiento por la Biblia sea totalmente renovado. Así que vayamos por esto. ¿Cuáles son algunos de los mitos que están alrededor de la fiesta de Pesaj? Digan conmigo, Pesaj. Pesaj es la palabra en hebreo
para Pascua. La palabra Pascua es una palabra griega que a nosotros no nos dice mucho. Pascua no tiene mucho significado para nosotros, al menos en el español. Sin embargo, la palabra Pesaj significa pasar por alto, y eso tiene mucho significado. En un momento más lo voy a detallar. Simplemente quiero ir ahora por algunos de esos mitos, los cuales abundan alrededor de una celebración como esta de Pesaj. Uno de esos mitos que alguna vez personas me han dicho es: Pesaj es una celebración judía, por eso nosotros no debemos celebrarla. Cuando un cristiano dice que Pesaj es una fiesta judía y que no debe celebrarla, él está hablando desde su perspectiva, porque lo único que él ha visto es que los únicos que celebran Pesaj son los judíos, y por eso dice que solamente los judíos deben de celebrar eso, porque a él como cristiano nunca ha visto o nunca le han enseñado que en realidad esto no es así. Ahorita voy a despejar ese mito. Otro mito, por ejemplo: a ver, pastor, yo no creo que los apóstoles celebraban estas fiestas. Yo no veo en ningún lado en la Biblia que los apóstoles celebraban, por ejemplo, Pablo, por ejemplo, Pedro, celebraran estas festividades, y por eso yo no tengo que celebrarlas. ¿Ok? Entonces, en un momento vamos a despejar ese mito. El tercer mito: Cristo es nuestra Pascua y Él ya la cumplió, entonces yo no tengo por qué seguir cumpliendo. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que Cristo es nuestra Pascua y Él ya es el sacrificio completo y perfecto, y yo ya no tengo que estar haciendo nada de esos, algunos dicen, esos ritos judíos o esas ceremonias judías, de esa manera despectiva. Bueno, vamos a ampliar un poquito nuestro contexto. Vayamos por el mito número 1. Pesaj, la fiesta de Pesaj, ¿es de los judíos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Que la fiesta de Pesaj, o la fiesta de Pascua en español, es de los judíos? ¿De quién es esta fiesta? No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice en Éxodo 12:11, escuchen: y lo comerás así. Está hablando de una cena, la cena de Pascua o de Pesaj. Ceñidos tus lomos, tu calzado en tus pies y tu bordón en tu mano, y lo comerás apresuradamente. Y escuchen esto: es la Pascua del Señor. ¿De quién es la Pascua? ¿De los católicos? ¿De los cristianos? ¿De los judíos? ¿De quién es la Pascua? Del Señor. ¡Pum! Con este versículo derribamos un argumento donde los cristianos dicen: no, es que esa fiesta es de los judíos. No. Levítico 23 dice: estas son las fiestas del Señor. Las fiestas son del Señor. La cultura, la Biblia es del Señor. No le pertenece ni a la iglesia romana ni a la iglesia cristiana. Le pertenecen al Señor, porque Él las instituyó. Y esta es una fiesta muy importante. Yo quiero que usted vea la oración que aparece aquí. Es posesiva. Es decir, el Eterno dice: esta es mi fiesta y yo te estoy invitando a ti, Isaac. Te estoy invitando a ti, mi fiesta. Te estoy dando el privilegio de que vengas a sentarte a celebrar mi fiesta. La palabra de Dios en la Torá nos enseña en el libro de Éxodo que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, les he dicho anteriormente que cuando Israel sale de Egipto, no solamente salen israelitas o hebreos de Egipto, junto con el pueblo de Israel fueron muchas naciones mixtas o multitudes mixtas las que se agregaron al pueblo de Israel y aprovecharon para salir de Egipto. Porque no solamente estaban ahí los israelitas o los hebreos, sino que también habría gente de otras naciones que estaban como esclavos y que abrazaron al Dios de Israel, abrazaron la fe del Dios de Israel y se unieron al pueblo de Israel y salieron juntos en ese éxodo. Ahora escuchen esto:
¿Qué es lo que dice nuestro maestro Yeshua en Lucas 22:19? Vamos al Nuevo Testamento. Dice Jesús, hablando precisamente de un momento como este, dice que Él tomó el pan y dio gracias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Aquí nos lo ponen en un español muy sencillo, que Jesús tomó el pan y dio gracias. Pero en realidad eso fue todo lo que hizo Yeshua, y lo parte, ese matzá, ese pan sin levadura, esa como galletita que el próximo miércoles vamos a comer. Dice aquí, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado, o quebrado, o partido. Hagan esto, y les puse ahí en rojitas, esto en memoria de mí. Mis amados hermanos, este es un mandamiento de parte de Jesús. Jesús está celebrando Pesaj, está en la noche de Pesaj. Él está sentado con sus discípulos a la mesa, que más que sentados hemos aprendido que estaban recostados, porque es así como se comía en ese tiempo, y especialmente en esta cena se comía recostado del lado derecho en una mesita chaparrita llamada triclinium. Lo hemos aprendido en otras enseñanzas, para conocer el contexto de cómo surgió y cómo se desarrolló el último Seder de Pesaj, la última cena que se conoce en el cristianismo, que es una cena de Pesaj. Lo que Yeshua está comiendo con sus discípulos es Pesaj, es Pascua. Él lo está celebrando con sus apóstoles, y toma el pan y les dice y les da una instrucción: hagan esto en memoria de mí. Ahora la pregunta es, ¿a qué se refería Yeshua cuando dice hagan esto? Se está refiriendo a la fiesta, se está refiriendo a guardar la fiesta. Les está diciendo hagan esto, pero Yeshua está por enseñarles algo. Yeshua les está diciendo que lo hagan ahora en memoria de mí, dice Jesús. Saben que cuando un judío, en la actualidad y aún antes, cuando celebran Pesaj, cuando celebran Pascua, un judío cuando está en la cena de Pesaj, ellos están recordando, están conmemorando que una vez fueron esclavos en Egipto y que Dios los liberó de Faraón. Pero ahora, cuando Yeshua está tomando este Pesaj con sus discípulos, les dice: quiero que lo hagan, pero que lo hagan en memoria de mí, porque Pesaj se trata de mí. ¿Cuántos dicen amén? Pascua se trata ¿de quién? De Yeshua. De todo lo que iba a acontecer en las próximas horas, en ese Pesaj, en las próximas horas Yeshua iba a ser llevado, lo iban a tomar como si fuera un ladrón, lo iban a llevar frente a las autoridades, e iba a comenzar totalmente ese calvario que él vivió en sus últimas horas, precisamente en la temporada de Pesaj o en la temporada de Pascua. Entonces, aprendamos esto: el pueblo de Israel celebra Pesaj recordando su liberación de Egipto, pero Yeshua le dio un significado aún mayor. Entonces, nosotros que somos mexicanos, nosotros que estamos de este lado del continente, de este lado del mundo, tú dices: bueno, es que yo no tuve a mi familia en Egipto algún día, yo no soy judío, tú no fuiste judío. Sin embargo, Jesús, al hacer esto, hace una invitación muy amplia donde nos considera a todos nosotros, pero ya no en una esclavitud física, sino en una esclavitud espiritual, de la cual nosotros tenemos que dar testimonio. Es por eso que los que vienen a sentarse a la mesa de Pesaj tienen que ser gente que ha sido hecha libre, y por eso puede celebrar Pesaj. Por eso la fiesta de Pesaj no es para gente inconversa. La cena de Pesaj, la fiesta de Pesaj, es para gente que ya ha experimentado
el pasar de Egipto a encontrar el éxodo de su pecado, la salida de su Egipto, para encontrarse con la salvación que ofrece nuestro bendito Salvador. Así que queda establecido que una festividad como esta tiene un dueño, y Él la estableció y Él la ordenó. Es nuestro Padre Celestial. Veamos el mito número 2. El mito número 2 es que los apóstoles no celebraban las fiestas del Eterno. ¿Saben? Nosotros estamos 2000 años después de Cristo, removidos de la historia, removidos de la cultura. Desconocemos muchos aspectos que nos hacen a nosotros leer la Biblia desde una perspectiva muy corta. Entonces, entre más contexto tengamos, nuestra perspectiva va a ser mayor para poder interpretar la Biblia. Si tú no consideras la cultura, si tú no consideras la geografía, si tú no consideras el lenguaje, si tú no consideras en dónde fue escrito, tu perspectiva es así. Solo lees español y aparte castellano. El vosotros, el hicisteis, el disteis. Y entonces cuando lees la Biblia dices: uy, no entiendo nada. Porque necesitas herramientas para poder interpretar la Biblia, para no terminar haciendo una pregunta como esta: que si los apóstoles celebraban las fiestas del Eterno, sí o no. El mismo apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 5 versículo 8, dice: así que celebremos, ¿qué? La fiesta. ¿De qué fiesta está hablando el apóstol Pablo? ¿Del día del niño? No, está hablando del día de las madres. No, ¿de qué fiesta está hablando el apóstol Pablo? El día de San no sé qué. No, tampoco. Pablo está hablando, lea usted el contexto y usted se va a dar cuenta de qué fiesta está hablando. Dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Y esa palabra es clave, porque la fiesta de Pesaj, en la fiesta de Pesaj no se come pan con levadura, porque Pesaj, al otro día de la fiesta de Pesaj, comienza una celebración de 7 días que se llama panes sin levadura. Entonces, cuando Pablo está utilizando estas palabras, nos está dando claves de que él se está refiriendo a la fiesta de Pesaj, la fiesta que vamos a celebrar el próximo miércoles. Entonces Pablo les dice: yo no quiero que celebren la fiesta con la vieja levadura. Y entonces yo quiero que ustedes se ubiquen en el contexto. La iglesia de Corinto es una iglesia en su mayoría gentil. ¿Qué significa que fueran gentiles? Significa que no eran judíos, eran de otra nacionalidad, en su mayoría griegos o romanos. Entonces ellos habían creído en Yeshua, ellos habían abrazado la Torá, los mandamientos, y ahora están sentados escuchando al apóstol Pablo, que les dice que hay que celebrar la fiesta, y les tiene que explicar que la fiesta se celebra no con la vieja levadura. Y entonces se les salen los ojos a los corintios y dicen: ¿a qué te refieres con la vieja levadura? ¿Qué significa? Y Pablo les dice: ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Qué son los panes sin levadura? De sinceridad y de verdad. Esa es una aplicación espiritual para nosotros. Más allá de que no comamos pan sin levadura, lo que el apóstol Pablo les está enfatizando a estos gentiles que han sido injertados, les está diciendo que se esfuercen porque en su vida no haya malicia, dice aquí, ni maldad, sino que sean panes. Digan conmigo: yo soy un pan. Ahora, yo sé que algunos dicen: yo no soy un pan de Dios, pero en realidad sí somos como un pan, porque esta es la analogía que Pablo está usando. Dice que tú y yo seamos como panes sin levadura. Que no seamos esos panes que se fermenta la levadura y se infla la masa, y que hace que todo con el aire se corrompa y de alguna manera se esponje.
porque eso es lo que provoca la levadura en un pan, ¿no? Usted ve el matzá, y el matzá es lisito, ¿no? Es una galletita muy, muy delgadita porque no tiene levadura. La analogía aquí que está usando es que el pecado nos infla, el pecado nos deforma, el pecado nos hace ser algo que nosotros no somos, con malicia y con maldad. Y entonces Pablo dice: si vas a celebrar esta fiesta, procura que sea con sinceridad y con verdad. Eso es un preámbulo para nosotros. ¿Cómo tenemos que presentarnos el próximo miércoles? Yo les decía hace un momentito, iglesia, yo les decía que esta fiesta requiere una preparación, no solamente una preparación de cosas, requiere una preparación espiritual. Que tú vengas y te sientes a la mesa. Procura estar en paz con tu esposo, con tu esposa. Procura estar en paz con tus hijos. Procura no tener nada en contra de algún hermano, de alguna hermana, de alguna persona en tu vida. No vengas a sentarte a esta mesa sabiendo que no estás arreglando las situaciones en tu vida. Procura ser un pan de sinceridad y de verdad. Y no dejes que la malicia y la maldad operen en tu vida, porque de alguna manera estarás faltando a una celebración como esta, faltando en el sentido de que estás menospreciando la enseñanza que el apóstol Pablo nos está dejando aquí. Entonces, el mismo apóstol Pablo, aquí encontramos un apóstol, el mismo apóstol Pablo nos está enseñando a que celebremos la fiesta. ¿Saben qué es lo más interesante? Que el apóstol Pablo, para muchos cristianos, es el héroe, es su héroe. Llámese bautista, llámese adventistas, es el héroe de muchos en denominaciones como estas. Pero el apóstol Pablo era alguien que guardaba Torá, que guardaba los mandamientos. Nunca el apóstol Pablo habló en contra de la Torá. Entonces hay muchos pasajes escabrosos que en este momento no tiene sentido traerlos aquí porque nos desviaríamos del tema. Sin embargo, él mismo nos está motivando en este versículo a que podamos celebrar fiesta. Y les doy un segundo versículo. En Hechos 18, 20 y 21 dice lo siguiente: el apóstol Pablo llega a esta comunidad de Éfeso, la comunidad de Éfeso a la cual él escribe una carta, la carta a los Efesios. Él está con ellos durante un tiempo y dice que le rogaban que se quedase con ellos más tiempo. Y dice Pablo, no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. ¿Se dan cuenta? Pablo se esforzaba por guardar las fiestas. Pablo sabía que tenía que subir a Jerusalén. Dice: no me puedo quedar con ustedes porque se viene una fiesta. Tal vez después de la fiesta pueda regresar a visitarlos. Ahora vayamos por el mito número 3. El mito número 3 es algo que está mucho en la mente de algunos cristianos: es que Cristo, nuestra Pascua, nuestro Pesaj, ya fue cumplido. Y por eso yo no tengo que hacerlo. Y el problema que encontramos con la palabra cumplir, que como Cristo cumplió el sacrificio de Pesaj, ya nosotros no tenemos que cumplirlo. Entonces, porque como Él ya lo cumplió, ya no hay más que hacer. Y yo espero de verdad que cuando usted utilice la palabra cumplir, no la ocupe con este sentido. Porque si usted es papá y dices: yo ya cumplí, y usted se desaparece y se hace el que ya no sabe nada, le estoy diciendo, en realidad no está cumpliendo. Porque la palabra cumplir implica muchas cosas. La pregunta aquí es: si Yeshua guardó y cumplió la Torá, ¿yo ya no tengo que hacerlo? ¿Qué piensan ustedes? Si Jesús, nuestro bendito Salvador, Yeshua, Él ya cumplió la Torá, Él ya guardó las fiestas, ¿yo ya no tengo que hacerlo? ¿Eso será cierto o no? Es decir, si Yeshua ya amó a su prójimo, ¿yo ya no tengo que hacerlo?
Es decir, si Yeshua honró a sus padres, yo ya no tengo que honrarlos, porque como Él ya lo cumplió, yo ya no tengo que cumplirlo. ¿Eso tiene coherencia? ¿Eso tiene congruencia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Yeshua lo único que está haciendo al utilizar esta palabra cumplir, que por ejemplo aparece aquí en Mateo 3:15, anoten ustedes, Jesús está enfrente de su primo Juan, Johanán, Hamadbil, Juan el Inmersor o Juan el Bautista, como se le conoce en el lenguaje cristiano. Yeshua está frente a su primo lo ve venir, su primo está haciendo las purificaciones ahí en el Jordán, y Yeshua llega y se pone delante de él, y su primo se espanta porque dice: ¿Cómo quieres que yo te ayude a hacer tu inmersión? Más bien tú me deberías de ayudar a mí a hacer esta purificación. Pero Jesús le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos. Digan conmigo: cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Otro versículo donde aparece la palabra cumplir, dice aquí en Mateo 5:17, muy famoso este versículo, dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿A qué vino Jesús? A cumplir. Pero no es un cumplir y porque yo ya cumplí, tú ya no tienes que hacerlo. No significa eso. Ahorita vamos a aprender esa palabra. Dice el versículo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya. Lea con atención, por favor. Yeshua mismo está diciendo que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde, lo que está escrito en la Torah, en la ley, pasará hasta que todo se haya cumplido. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros al celebrar Pesaj el próximo miércoles no es un asunto meramente religioso, no es un asunto de imposición. Esto es un asunto en el cual nosotros por obediencia venimos y obedecemos la palabra de Dios y acudimos a un tiempo establecido por Él. La palabra cumplir que aparece aquí en los evangelios es la palabra plerú. La palabra plerú significa alcanzar su propósito y sentido. Eso es lo que significa. Cuando Jesús dice cumplir, está refiriéndose a que cuando Él cumple los mandamientos, les dio su total propósito, les dio su total sentido a cada mandamiento de la Escritura. ¿Cómo puedo explicar esto? Imagine usted que tiene su carro. Que usted tiene su carro 2023 y lo tiene estacionado afuera de su casa, y usted se lo enseña a su esposa y a sus hijos. Les dice: está bien bonito mi carro, qué padre, bien, vámonos a la iglesia, vámonos a tomar la combi, vámonos a tomar el micro, vénganse familia y tu esposa y tus hijos. Pero ¿y el carro? No, el carro ahí lo dejamos porque mi carro está muy bonito, ahí está mi carro. ¿Saben que eso sería un total desperdicio? ¿Saben cómo alcanza su máximo nivel y propósito un carro? Cuando usted abre la puerta, se mete, lo enciende, le dice a su esposa y a sus hijos que se suban y lo usa. Si usted no usa ese carro, no está cumpliendo con el propósito y el sentido de ese carro. Entonces es así cuando Yeshua dice que Él cumple con la Torah, es que Él le da el cumplimiento, le da el sentido y propósito a todo esto. Entonces entendemos hoy que Yeshua no vino a quitar la Torah, como dice Mateo 5:17, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Qué significa? Que Él vino a darle el perfecto cumplimiento, la perfecta interpretación, el perfecto sentido y mucho más. ¿De acuerdo? Y ahora vayamos por lo siguiente. Pastor, ¿y entonces la Semana Santa?
Y entonces mi traje de baño que me acabo de comprar, ¿qué voy a hacer con él? Si estás con esa duda esta mañana, te voy a ayudar. ¿Qué hacemos con la Semana Santa? Y es aquí donde se pone interesante el asunto, porque hay que conocer la historia. Ustedes saben que siempre estoy instándolos, siempre estoy exhortándolos a que investiguen por ustedes mismos, por su propia cuenta, indaguen en la historia. ¿Cómo es que, por ejemplo, llega a instalarse en el cristianismo la Semana Santa? Cuando en realidad es una mezcla de prácticas paganas que no te explicas cómo es que el cristianismo lo está practicando en los próximos días. Quiero darles un poquito de historia. Polícrates de Efeso, en el año 196 después de Cristo, este hombre Polícrates fue el noveno encargado, o también se refieren a él como un obispo. Ahora, ¿cuántos saben que cuando Cristo ascendió, él encarga a sus apóstoles el poder difundir el mensaje de la palabra de Dios? Y cuando los apóstoles comienzan a compartir y a difundir el mensaje de la Escritura, no solamente a judíos, sino sobre todo a gentiles, a los que estaban dispersos, entonces se empieza a conformar una comunidad, que es la comunidad que conocemos como la iglesia primera, y eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos. Entonces se empieza a conformar una iglesia, y el primer encargado de esa iglesia, el pastor, como lo podríamos conocer, o el obispo, el encargado de esa congregación, era nada más y nada menos que Jacobo o Santiago, como nos lo traducen. Es este hombre el que escribe la carta de Santiago, la epístola universal de Santiago. Él era el líder de esa iglesia. Quiere decir que venían a él Pedro, que venían a él Juan, que venían Andrés, Felipe, venían a verlo a él como un líder dentro de esa comunidad. Dicho sea de paso, él era considerado medio hermano de Jesús, de Yeshua. Entonces, 9 líderes después, aparece un hombre, Polícrates de Efeso, un hombre temeroso de Dios, y él reporta lo siguiente en sus escritos. Él reporta lo siguiente. Él dice, hablando sobre Pesaj, sobre la Pascua, él dice: observamos el día genuino. ¿Qué significa? El día que es, el auténtico, sin añadir a él mismo y sin quitar a él mismo. Todos los discípulos observaron el 14 del mes primero, la Pascua. ¿Cuántos saben que la Pascua o Pesaj tiene una fecha establecida? No es cuando yo quiero, no es cada fin de mes que se me ocurre a mí pasar un vasito con jugo y galletitas, lo digo con todo respeto. No es cuando a mí se me ocurre. La Santa Cena es una cena establecida en una fecha que es el 14 del mes primero. Estamos en el mes primero y el próximo miércoles estaremos a 14 de Aviv, que es el mes primero. Y dice aquí, según el Evangelio, sin desviarse en ningún sentido, pero siguiendo la regla de fe. Cuando este hombre escribió esto fue en el año 196 después de Cristo. Quiere decir que hasta el año 196, hasta ahí íbamos bien. Hasta ahí los creyentes que eran gentiles y que habían abrazado la palabra de Dios aún permanecían en lo que estaba aquí escrito, año 196. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento nos perdimos? Este es el cisma, este es el problema. Este famoso concilio que siempre les insto, les pido que lo lean cuando tengan tiempo, búsquenlo en su casa, indaguen, investiguen. De aquí surgen todas las prácticas católicas romanas y que están incluso dentro de muchas iglesias cristianas el día de hoy, espantosamente, porque nadie quiere investigar, porque nadie quiere darse la tarea de levantar el tapete, la alfombra y sacar toda la suciedad que hemos permitido que entre como el paganismo en nuestras iglesias. Esto es algo intolerable.
Este concilio, conocido como el primer concilio ecuménico, escuchen esta palabra, ecuménico, quiere decir que este emperador romano Constantino manda a traer a las religiones de con mayor personas. Entre ellas estaban los cristianos, los que se les llamaba como cristianos o los del camino, que habían abrazado la palabra de Dios. También los mandan a traer en este concilio ecuménico, y lo que hace este hombre es terrible. Este hombre llamado Constantino, emperador de Roma, impone lo siguiente en este concilio. Se estableció una fecha uniforme para celebrar la Pascua, tanto para cristianos como católicos. ¿Qué es lo que hace Constantino? Dice en este concilio ecuménico, esto suena tan actual porque lo que él dice es que todos somos iguales. Todos le amamos a Dios. Tú le llamas fulanito, tú le llamas sutanito a tu Dios, yo le llamo de esta manera, pero todos estamos adorando a Dios de alguna manera. ¿Han escuchado ese mensaje alguna vez? No importa cómo le llames a tu Dios es Mahoma, tu Dios es Buda, tu Dios es Jehová, tu Dios es... Pero al fin todos estamos adorando a un Dios, todos somos iguales. ¿Y qué creen? No todos somos iguales. Ese es el gran engaño. El engaño detrás de las Olimpiadas es ese. El engaño detrás de cada mundial es ese: que todos somos uno y que todos somos iguales. Perdón, pero no todos somos iguales. ¿Saben por qué? Porque la Biblia está llena de versículos donde Dios me llama a ser un pueblo apartado y diferente, santo y apartado para Él. Dios no quiere que me confunda con los demás pueblos, sino ¿cuál sería el sentido? Y nosotros tenemos que ser un pueblo separado. ¿Qué es lo que hace Constantino? Convence a los cristianos, convence a los católicos de que haya una sola fecha. Dicen ellos: vamos a establecer una fecha donde sea Pascua. Para católicos y cristianos va a ser la misma. Pero ¿por qué hace esto este hombre Constantino? ¿Qué lo motivó a tomar una fecha en el calendario, en su calendario gregoriano romano, establecer una fecha? ¿Por qué lo hace de esa manera? Bueno, ¿saben por qué? Escuchen. Decidieron ya no seguir el calendario bíblico porque lo usaban los judíos, y a ellos se les consideraba indignos porque se les culpaba de la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que hace Constantino con los católicos romanos y los cristianos gentiles? Les dice: ¿qué les parece si dejamos de seguir el calendario judío, el calendario bíblico? Lo dejamos de seguir porque además los judíos son indignos para nosotros, porque por culpa de ellos murió Cristo en la cruz. Y esto me lleva a una pregunta, por cierto: ¿quién mató a Jesús en la cruz? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Quién mató a Cristo? ¿Quién es culpable de que Cristo haya muerto en la cruz? ¿Me puede decir? Haga usted con su dedo así, hágase usted así. Usted y yo somos culpables, no los judíos. No solo los judíos, no solo los romanos, prácticamente todos nosotros, porque Él fue a la cruz por amor a todo el mundo. Nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Entonces, sin embargo, Constantino les vende esta idea de que los judíos son indignos, y a partir de ahí, mis hermanos, hay un divorcio de los cristianos gentiles con los cristianos hebreos, y surge un cisma y un divorcio donde ya los cristianos se empiezan a parecer tanto a los católicos y viceversa. Y eso es algo totalmente preocupante. Escuchen esto: 1700 años tiene ese concilio en Nicea. 1700 años tiene. ¿Y qué cree? 1700 años después, la voz del emperador Constantino, de este hombre romano, se sigue escuchando en la iglesia
el día de hoy. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque en muchas iglesias el día de hoy se prefiere seguir el calendario romano que seguir el calendario de Dios. Y esta es la gran diferencia entre los que quieren hacer las cosas bíblicamente y como Dios las pide, o hacer las cosas como yo quiero hacerlas y de la manera que a mí me han dicho. No investigo, no sé nada, pero como me dijeron que lo hiciera, lo voy a hacer. Y eso es un terrible error. Bueno, mis hermanos, la Santa Cena, la Eucaristía, la Santa Comunión, ¿de dónde creen que se originan? De Pesaj, de la fiesta de Pesaj, de la cena de Pesaj, porque ahora déjenme decirles que Pesaj es una cena. Pesaj no es un día, Pesaj es una cena, es una noche. Pesaj no es un día, Pesaj en realidad se centra en lo que ocurre dentro de la cena. Entonces, de ahí surge el tema de la Santa Cena, de la Eucaristía y de la Santa Comunión. Yo les quiero decir, mis hermanos, que no sé si usted sabía, pero esas prácticas en la Biblia no aparecen en ningún lado. Se va a cansar usted de buscarlas y usted no va a encontrar por ningún lado que eso existiera. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Los católicos romanos, posterior al siglo III, institucionalizaron estas prácticas y las ordenaron, y los protestantes cristianos hace 500 años atrás lo pusieron en copitas y pedacitos de pan. ¿Les suena? Eso es lo que pasó. ¿Sabe que antes, 600 años atrás, por ejemplo, no existía? 700 años atrás no existía. Hace 500 años, de 500 años para acá, en el protestantismo se empezó a dar lo que se conoce como la Santa Cena, domingo en la mañana, 11 de la mañana, tomando la Santa Cena. Y yo siempre hago el mismo chiste, yo digo, es santo almuerzo, ¿no? O santo desayuno, porque si es Santa Cena, ¿por qué lo hacemos a las 11 de la mañana? Ni siquiera es congruente, ni siquiera tiene coherencia, pero ahí está la gente haciéndolo porque no entiende que en realidad la Santa Cena no es eso, sino es la fiesta de Pesaj, la cena de Pesaj, el guardar y recordar lo que Cristo hizo durante su vida, muerte y resurrección en una época como esta. Entonces, la verdadera comunión, la verdadera Santa Cena es en Pesaj y se hace una vez al año. No cada vez que a mí se me viene a la cabeza o se me antoja. Muy bien, ya casi termino. En esta última parte solamente quiero ir por estos últimos versículos donde a usted le quede claro que Pesaj es la cena, es la noche, no es en la mañana, no es en la tarde. Hay una instrucción muy específica en la palabra de Dios. Y quiero ir rápidamente relatando sobre el suceso de Pesaj. ¿Qué dijimos que significa Pesaj? Pasar por alto. ¿Por qué pasar por alto? Si ustedes recuerdan, la última plaga o el último juicio que Dios mandó sobre los egipcios es la muerte de los primogénitos, ¿recuerdan? Y la instrucción del Eterno fue que el pueblo de Israel pusiera una marca de la sangre del cordero que ellos habían sacrificado y que pusieran esa marca sobre su puerta para que cuando pasara el Espíritu y viera esa marca, pasara por alto esa casa y ahí no hubiese muerte. Entonces las casas que tenían esa marca, pasaba por alto el Espíritu y no había muerte. Entonces vayamos por la instrucción. Dice aquí: habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes, el mes primero, será principio de los meses para ustedes, será este el primero en los meses del año. Ahora, eso usted ya lo sabe. ¿Cómo se llama el mes bíblico en el que estamos? Abib. Algunos lo conocen como Nisan. Nisan es un nombre que se le dio después del exilio en Babilonia. Es un nombre babilónico. El más correcto y el que aparece en la Biblia es Abib. ¿De acuerdo? Es bíblico. Ese es el primer mes del año. Y el Eterno les dice en el siguiente versículo, en el versículo 5 y 6:
el Eterno les pide que tomen un animal, es decir, un cordero. Dice aquí: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Siguiente versículo: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Mucha atención aquí. El día 10 de Abib, toda la familia judía tenía que tomar un cordero. Todas las familias tenían que tomar un cordero por familia. Un cordero alcanzaba para 10, y si el cordero era muy grande, incluso alcanzaba hasta para 20. Eso es lo que habitualmente había en una casa en la cena de Pesaj: 10 a 20 personas. Tú tomabas ese cordero sin defecto el día 10. Durante 3 días y algo, casi 4 días, lo tenías ahí en el patio de tu casa, y lo que hacías durante esos próximos días era examinarlo, porque tenía que ser sin defecto. Entonces el trabajo del papá, de los hijos y de la mamá era, cada vez que lo veían, era revisar que no tuviera una manchita, que no tuviera un defecto, que no estuviera cojo, que no estuviera tuerto, que no le faltara algo a ese animalito. Y entonces, para que el día 14, dice aquí, entre las 2 tardes lo iban a inmolar. Es decir, el día 14, yo, papá y mi esposa y mis hijos tomábamos ese cordero y nos íbamos al templo, y empezaba nuestra peregrinación si vivíamos cerca del templo. Ya les he explicado qué pasaba con los que no vivían cerca del templo y tenían que subir de otros lugares lejanos al templo. No traían su cordero, sino que lo compraban en Jerusalén. Entonces, si yo llegaba con mi cordero al templo y lo entregaba, el sumo sacerdote lo degollaba e iniciaba toda la ceremonia. Pero es importante que fuera entre las 2 tardes. Y luego, ¿qué pasaba? Quemaban al animalito, lo preparaban al animalito. No lo quemaban, sino que lo empezaban a cocinar los sacerdotes, porque la gente iba a comer de ese animalito. Y dice aquí el versículo 7: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y luego el siguiente versículo, me equivoqué de versículo, ¿me lo están moviendo? ¿Estoy moviendo yo? Ya me fui. 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas y amargas lo comerán. Eso vamos a hacer el próximo miércoles. Ninguna cosa comerán el cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Después dice el siguiente versículo: ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego, y lo comerás así, ceñidos sus lomos y su calzado en sus pies y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Eterno. Versículo siguiente: y este día les será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para el Eterno durante sus generaciones. Y siempre enfatizo esto: por estatuto perpetuo lo celebrarán. ¿Qué significa estatuto perpetuo? Esto no tiene fecha de caducidad, mis hermanos. Esto se tiene que hacer siempre. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recapitular. Recapitulemos. Escogían un cordero sin defecto el día 10 del mes de Abib. Lo revisan durante casi 4 días y lo sacrifican, o lo llevan a sacrificar al templo el día 14 del mes, entre las 2 tardes, entre 6 y 6 de la tarde. Esa es la hora en la que se inmolaba el sacrificio. Ahora les voy a dar un dato muy importante que me parece muy pertinente comentarlo, porque lo estábamos estudiando en la semana. Mi esposa y yo lo estábamos comentando porque, ¿saben?
Este hombre, se me fue su nombre, Flavio Josefo, es un gran historiador judío, de los más veraces y un hombre muy objetivo en sus escritos. Él menciona que en la época que a él le tocó ver durante los sacrificios que hacían en Pesaj, él logró contabilizar 250,000 sacrificios de borreguitos o de corderos que se hacían. Yo quiero que usted eche número. Si un cordero era para 10 personas o máximo 20 personas, 250,000 sacrificios implica que eran 250,000 familias. ¿De cuántas personas aproximadamente estamos hablando? Mínimo unos 25 millones, ¿cierto? Son muchos. Ahora yo quiero que usted piense el trabajo gigantesco. Eran cientos de sacerdotes que tenían que hacer y preparar todos esos sacrificios. ¿Saben que no daba tiempo? Imagínate que lo tienes que hacer entre las 2 tardes, entre las 3 y las 6 de la tarde. 250,000, ¿cómo le haces? Por muchos que fueran, no. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Los sacerdotes empiezan, de hecho, un día antes a hacer los sacrificios. Desde un día antes empiezan a recibir gente, porque si no, no les va a dar tiempo de que cuando llegue Pesaj ya debes de tener tu cordero ya cocinado y ya listo para comer. Entonces, yo nomás para que se den una idea del grande trabajo que hacían los sacerdotes en el templo. Y después, ya que tenías tu corderito, tomabas la sangre de ese corderito, la ponías en los postes, te comías el cordero entero esa noche, y si sobraba lo tenías que comer al día siguiente, o lo tenías que quemar, mejor dicho, para que nada sobrara, no se desperdiciara nada. La cena de Pesaj abre un tiempo de 2 solemnidades más. ¿Cuáles son las 2 solemnidades que siguen después de Pesaj? Panes sin levadura al día siguiente, y al día siguiente primeros frutos. Es decir, que comenzamos con Pesaj, al día siguiente es panes sin levadura y al día siguiente es primeros frutos. Estas 3 fiestas de primavera nos hablan de la primer venida de Cristo, de Yeshua. Yeshua es nuestra Pascua. Yeshua es el pan sin levadura, el que no conoció pecado y que fue sepultado sin pecado. Y los primeros frutos me hablan de su resurrección. Yeshua cumple a totalidad cada una de estas fiestas. Ahora, del 15 al 21 de Aviv son panes sin levadura. Anótelo usted ahí, que lo tenga presente, porque son fechas establecidas. El 16 de Aviv son primeros frutos. El día primero de la fiesta de panes sin levadura y el día séptimo son días de reposo importantes. Así lo menciona la Escritura. ¿De acuerdo? Ahora, dando una aplicación rápida a lo que Yeshua cumple y lleva a su totalidad, es que dice aquí el libro de Juan 12:1, présteme atención, 6 días antes de la Pascua. ¿Cuándo se celebra Pascua? ¿Qué fecha es Pascua? ¿Cuándo? 14 de Aviv, entre las 2 tardes. Y dice que Jesús vino 6 días antes de la Pascua. ¿Qué día es? El 8, ¿no? El 8 o el 9, por ahí. Dice, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ahora, ¿por qué es importante este versículo? Por el versículo siguiente, que nos va a mostrar que así como el 10 de Aviv, tú tomabas un cordero el día 10 de Aviv y lo llevabas al patio de tu casa a partir del día 10 y lo revisabas durante los próximos días, precisamente el día 10 de Aviv Jesús entra a Jerusalén. El día 9 está en Betania con su amigo Lázaro, y dice ese mismo capítulo 12 de Juan, el siguiente día, es decir, el día 10,
grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Por cierto, ¿qué fiesta está hablando aquí? De Pesaj. La gente llegaba días antes a la fiesta, ya estaban ahí desde el día 10. Dice, multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosiana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asniño y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Wow. Entonces Jesús entra el día 10 y el día 10 es recibido por una multitud que lo recibe favorablemente, aunque después las cosas iban a cambiar. Entonces, ahora, pastor, ¿por qué 3 días en la tumba? ¿Por qué Jesús estuvo 3 días en la tumba? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no simplemente se murió y luego resucitó? ¿Por qué tuvieron que ser 3 días en la tumba? Saben que la Biblia enseña un simbolismo que Jesús enseñó, es la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre era necesario que estuviese, en este caso, en el sepulcro. 3 días era importante. Número 1, porque en la creencia del pueblo de Israel se dice que a partir del 3er día el alma del ser humano es quitada. Una vez que eres muerto, al 3er día es quitada el alma. Y Yeshua, llevando conforme a esa creencia, él permanece 3 días en ese sepulcro. No 4, porque 4 días, tal y como su amigo Lázaro, que estuvo 4 días muerto, pero Lázaro ya hedía. Lázaro ya estaba descomponiéndose su cuerpo. Jesús no llega al 4.º día porque él iba a empezar a descomponerse su cuerpo. Y la profecía dice que su cuerpo no iba a ver corrupción. Por eso se nos menciona que tenían que ser 3 días. Pónganse de pie, por favor. Yo quiero que oremos en este sentido. Yo quiero que oremos con esta petición en mi corazón. Yo quiero que también la haga suya, sobre esta preparación especial, espiritual, para Pesaj y panes sin levadura. Yo quiero que usted cada vez vaya entendiendo un poquito más del gran significado que es estar en una fiesta. ¿Está usted siendo partícipe de algo, escúcheme bien, profético? Cada año más y más personas están volteando sus ojos a la Torá y al Eterno. Cada vez más gente se está sumando y está entendiendo y está saliendo de Roma para venir y abrazar la fe del Mesías, la fe de nuestro bendito Salvador. Usted tiene ese privilegio. Usted tiene ese privilegio de estar en una comunidad donde se le está enseñando, donde se le está hablando sobre los aspectos relevantes de la Escritura. Yo no me paro aquí cada domingo a hablarle tonterías de mi vida. Yo no me paro cada domingo a hablarle sobre mis experiencias, sobre lo que hago, lo que no hago. Yo me paro cada domingo a hablarle de la palabra de Dios, porque eso es lo que necesitamos todos, comenzando conmigo. Yo quiero que usted valore y aprecie eso, y que en esta preparación espiritual yo quiero que analice las palabras del apóstol Pablo, que tengamos presente que hay levadura en nuestra vida de la cual necesitamos limpiarnos. Sabe que el pueblo de Israel en estos momentos, los judíos practicantes de la Torá, en estos días se dedican ellos a hacer una limpieza exhaustiva, en toda su casa. Ellos sacan todo lo que tenga levadura, sacan cualquier migajita de pan, sacan todo, limpian.
Porque todos los alimentos que deben de estar en su casa deben de ser alimentos apropiados, adecuados o kosher. Ellos preparan, limpian, cambian, si pueden cambiar colchones, cambian sábanas, cambian cortinas, cambian todo. Porque para ellos es un momento de reiniciar, es un momento de volver a empezar, es un tiempo de venir a limpiarse y presentarse adecuadamente a una celebración. Ahora yo no le estoy mandando a que vaya y cambie sus colchones y cambie sus cortinas, pero por lo menos hagamos caso a lo que dice el apóstol Pablo. Saquemos la levadura, principalmente la levadura espiritual, que es la que más nos afecta. ¿Cómo nos hace daño la levadura espiritual? ¿Cómo nos hace daño la arrogancia, el orgullo, la presunción, la mentira, la deshonestidad? Esa es principalmente la levadura que usted y yo debemos de procurar sacar de nuestra vida en estos días en preparación a Pesaj. Y dice Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. El apóstol Pablo les dice: no está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Pablo está diciendo: ¿no sabes que un poquito de pecado, sabes qué hace en ti? Un poquito de pecado en tu mente, un poquito de pecado en tu corazón, un poquito de pecado en tu vida, hace que toda tu vida se contamine. Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es Cristo, que ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Yo quiero que seamos honestos en esta oración. Si tú has tenido actitudes arrogantes en tu vida en estos últimos meses, si tú has permitido mentira, sabes que estás mintiendo, sabes que no estás siendo honesto, y encima estás teniendo una actitud arrogante y orgullosa hacia las personas incluso cercanas a ti, yo te quiero recordar que este es un buen momento para que te puedas poner a cuentas con el Eterno y pedirle perdón, porque has dejado que tú como pan te conviertas en un pan con levadura, un pan contaminado. Y es necesario venir a esta celebración considerándonos un pan sin levadura. Cierra tus ojos.